Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto tenerlos y tenerlas acá con nosotros esta tarde. Quiero dar la bienvenida a Ramón Candel. Él nos estará ayudando esta tarde con la ponencia de hoy, que es, como todos saben, cómo desarrollar ambientes laborales inclusivos. Eh, pues para mí es un gusto presentarlo y agradecerle nuevamente que esté acá con nosotros. Ramón es fundador de White Fox Consulting. Obtuvo su licenciatura en Economía y Negocios en la Escuela Superior de Economía y Negocios, ESEN. Continuó sus estudios superiores al obtener un MBA en 2005 en Goizueta Business School de Emory University en Atlanta. De ambas instituciones se graduó con honores. Exitoso en la dirección de equipos multidisciplinarios, desde la fase de diseño del proyecto hasta su finalización en las áreas de finanzas, recursos humanos y marketing. En 2015 funda su propia firma de consultoría de inversiones White Fox, que se especializa en las áreas de emprendimiento, estrategia corporativa y equidad en las empresas. En 2017, White Fox presentó el proyecto Índice de Inclusión y Equidad Empresarial, con el objetivo de promover la adopción de políticas laborales y mejores prácticas en las empresas latinoamericanas en favor de la diversidad, la inclusión y la equidad para los colaboradores a todos los niveles. Así que sin más, los dejo con Ramón. Espero que en todo momento ustedes se sientan en la disposición de hacer sus preguntas a través de la cajita de chat solamente en esta ocasión. Yo en su momento, cuando él nos dé paso, pues iré leyendo las preguntas, pero también vamos a probar esta modalidad que permite Zoom de poder darles la palabra. Así que si en algún momento ustedes hacen su pregunta, yo me voy a comunicar con ustedes para poder ver si tienen a disposición micrófono y cámara para para que puedan hacer sus preguntas en vivo. Espero que funcione y si no funciona, pues nos tienen paciencia. Pero muchas gracias nuevamente a todos y a todas por acompañarnos y los dejo con Ramón. Ramón. Gracias, Verónica. Definitivamente es un gusto estar con todos los Wildlife ahorita y aliados y amigos. Y solo para agregar un par de cositas, vamos a tratar que sea un poco interactiva la charla. Yo les voy a ir haciendo preguntas. Por favor, contesten en el chat. Verónica lo va a ir leyendo. Si tienen dudas, preguntas, reflexiones, amenazas o cualquier otra, también pídanle la palabra a Verónica para que ella les active la cámara y todo. Y en cualquier momento, no solo esperemos hasta el final, sino que también en cualquier momento siéntanse en libertad. A mí me encanta interactuar. Y bueno, el tema de ahora es un tema que está sumamente adelantado para Latinoamérica, en particular para algunas regiones, y es hablar sobre la diversidad, la inclusión y la equidad y cómo esto afecta a las empresas. Y antes de empezar, quiero hacer un disclaimer que es bien importante. Esto no es solo para las grandes empresas. Esto no es solo para las grandes corporaciones. Esto aplica para emprendedores, emprendimientos, pequeñas empresas, negocios familiares y así sucesivamente. Lo que es una realidad ahora en el mundo es que cualquier empresa, sin importar el tamaño que tenga, que quiera hacer negocios de calidad mundial, tiene que tomar en cuenta la diversidad, la inclusión y la equidad en su estrategia de negocios. No se puede dar el lujo de no tomarlo en cuenta y vamos a ir viendo por qué. Pero antes, y les voy a dar una breve idea de cómo va a ir la charla. Vamos a empezar hablando un poco de qué es diversidad, inclusión y equidad y de dónde vienen estos conceptos, por qué tenemos arraigados los conceptos que van en contra de eso. Luego vamos a hablar un poco de cuáles son los beneficios que tienen las organizaciones, las empresas, los emprendimientos que toman en cuenta la diversidad, la inclusión y la equidad, para luego hablar cómo lo podemos hacer en mi organización o en mi empresa. Entonces vamos a empezar. Entonces, la primera cosa que tenemos que dejar claro, el primer elemento que tenemos que discutir es qué es la diversidad. Y el problema es que la palabra diversidad, todos sabemos lo que significa, pero muy pocos lo sabemos explicar de manera adecuada y correcta. Yo siempre digo que cuando le pregunto a las personas que me describan qué es diversidad, o tengo la respuesta,
como que si varios ciegos me estuvieran tratando de describir a un elefante solamente tocando una parte del elefante. Entonces, si yo fuera esa persona ciega describiéndolo y solamente tocara la pierna del elefante, yo lo describiría como que fuera más o menos un poco grueso, como un tronco mediano, es un poco áspero, la verdad que es no tan alto, pero no tan bajo, y más o menos ahí, esa sería mi percepción de cómo es el elefante. Pero a ver, Verónica, si te pregunto a ti que me describas cómo es la oreja del elefante, porque es lo único que tú estás tocando, ¿cómo lo describirías? Quizás lo describiría como un pedazo de cuero, eh, pero suavecito. Suavecito y flexible. Y flexible. Nada que ver con la pierna que yo te acabo de describir. Ahora imagínate, yo vengo y toco la cola del elefante y te voy a decir, mira, es pequeña, delgada, tiene un poco de pelitos y francamente no es muy grande, es como que fuera una pequeña culebrita. Ahora, y si yo te pregunto a ti, Verónica, que me describas el moco del elefante, ¿cómo lo describirías? Te Lo dejé lo más difícil. describiría como una serpiente rugosa. Claro, claro, y mucho más grande que la Grande. serpiente pequeña que yo describí. Entonces, al final del día, todos sabemos lo que queremos describir. Los que sí podemos ver, sabemos lo que es la descripción de un elefante, pero no logramos ver the whole picture con las descripciones que acabamos de dar. Y lo mismo pasa con la diversidad. ¿Y por qué es tan difícil? Porque la diversidad se refiere a cualquier elemento de distinción que pueda existir entre las personas. Y cuando hablo de cualquier elemento, hablo de cualquier elemento. Estamos hablando de raza, etnia, nacionalidad, edad, sexo, religión, género, orientación sexual, condición de discapacidad, condiciones médicas crónicas, color de pelo, bueno, en mi caso no aplica, pero color de ojos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, lo primero que tenemos que entender es que la diversidad se basa en cualquier elemento diferenciador de las personas. Y para entenderlo un poco más, tenemos que entender que hay algunos de estos elementos que no se pueden cambiar. Estos se conocen como los elementos primarios. Por ejemplo, yo no puedo cambiar mi raza, no puedo cambiar mi etnia, no puedo cambiar a dónde nací, no puedo cambiar mi orientación sexual, o si sos una persona cisgénero, no puedes cambiar tu género. Pero hay otros elementos que sí puedes cambiar. Puedes cambiar tu nacionalidad, puedes cambiar tu nivel educativo, puedes cambiar tu nivel socioeconómico, incluso puedes cambiar tu religión. Estos se conocen como los elementos secundarios. Y así, la lista puede ser sumamente creativa y puede no tener fin. Dicho de otra manera, la belleza de la diversidad es que no existen dos seres humanos que seamos iguales. No existen dos personas que seamos iguales. Al contrario, todos somos diferentes y ahí está la belleza de la diversidad. Otro elemento que tenemos que tener claro es que diversidad no es solo un único elemento. La diversidad, hace poco, hace unos años, se empezó a hablar de la interseccionalidad de la diversidad. Y la interseccionalidad de la diversidad no es más que hablar de dónde se intersectan ciertos elementos. Me explico. Una persona puede tener más de un elemento de diversidad. Y aquí es donde se intersectan. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de una persona LGBTI, de la población LGBTI, que hablar, por ejemplo, de una mujer lesbiana que llegó hasta tercer año de estudios en el norte del Petén, en Guatemala, y además de esto, afrodescendiente. Ven cómo se intersectan muchos elementos que ya de por sí uno de ellos le afectaría como elemento de diversidad, pero tenemos a varios trabajando juntos. Entonces, la interseccionalidad no es más que tomar en cuenta que pueden haber más de un elemento. Y como les decía, todos somos iguales esencialmente porque todos somos diferentes. Entonces, creo que con esto ya quedamos claros qué es diversidad. La inclusión no es nada más y nada menos que integrar y respetar a todas las personas, sin importar cualquier elemento de diversidad que éstas puedan tener entre sí. Entonces,
La inclusión es bien interesante porque, ojo, no implica derechos especiales y ojo, especiales para nadie. Significa derechos equitativos para todos. Recordemos algo, todos como seres humanos queremos ser parte de algo. ¿Por qué pongo esta foto? Fácil, porque los niños, cuando son bien niños, tienden a ser bien inclusivos. Pero a medida que ellos van aprendiendo los modos de la sociedad, empiezan a ser exclusivos. Y ahí es donde ellos empiezan a escuchar, no te juntes con fulanito porque él no es de este barrio, o no te juntes con fulanito porque él no es de tu misma clase, o no te juntes con fulanito porque él es diferente, o así vamos entendiendo eso. Y el problema es que a medida que vamos creciendo, la inclusión, que es innata en la condición del ser humano, se vuelve en exclusión. Y para terminar, equidad. Y equidad no es más que un trato hacia todas las personas que sea igualitario, sin importar las diferencias, sin importar cualquier elemento de diversidad, y básicamente es como la regla de oro. Tratar a todos como nosotros quisiéramos ser tratados. A mí me gusta hacer una analogía. Diversidad es que todos estemos invitados a la fiesta. Inclusión es que todos pasemos por el bouncer que esté en la entrada de la fiesta o de la discoteca. Y equidad es que todos tengamos la misma oportunidad de pasarlo bien y de bailar. Así de sencillo. Entonces, partiendo de acá, tristemente la realidad que existe en el mundo es otra. A medida que vamos creciendo, no sé por qué, los seres humanos nos vamos llenando de muchos estereotipos. Me gusta usar otra palabra, pero no la puedo usar acá, así que nos vamos a quedar con estereotipo. Y desgraciadamente vamos sufriendo exclusión y vamos sufriendo algún tipo de discriminación. Y aquí yo les quiero hacer una pregunta. Levántenme la mano, escriban sí, griten yo, pero por favor, los de ustedes que han sentido algún tipo de discriminación o algún tipo de exclusión, algún momento en su vida, por favor en el chat ahorita escriban sí. Quiero ver cuántos. A ver, Verónica, veamos. Tenemos 1, 2, Tenemos 3. 4, 6, 8, 10. Hay 4 manos levantadas. Sí, muchos sí. Miren, les voy a ser bien francos. El que me diga que no o no me 10 diga que manos levantadas. no le creo. Es que así de sencillo. No le voy a creer. Bueno, Todos en nadie algún dice no. momento, todos, yo cuando era pequeño tuve una condición cardíaca, por ejemplo, que no me permitía ser bueno, era lo que decimos maleta para los deportes, y siempre se me excluyó de todo eso. Cuando soy latino, y a veces cuando he viajado a otros países, se me ha discriminado por ser latino o por ser extranjero. He enfrentado xenofobia, se me ha discriminado por no tener pelo. Cosas tan sencillas como cuando estoy en el bueno, prepandemia, cuando estoy en el cine, ya he escuchado más de alguna vez decir a un niño, mamá, mamá, del pelón 3 para allá, ya está papá. Eso es discriminación, se llama microagresión, pero ya aprendí a vivir con eso. Ahora, lo que les quiero preguntar, y aquí también por favor escríbanlo, va a ser bien importante. No les voy a preguntar que nos cuenten su historia, porque eso es muy personal. Lo que sí les voy a preguntar es cómo se sintieron. En una palabra o en 2 palabras, ¿qué sintieron cuando ustedes fueron o sintieron esa discriminación hacia ustedes? A ver, aislado, muy bien. Aislado, tristeza, mal, Wow, rechazado, soledad, enojo, incomprendidos, rechazo. Lucrecia dice, tengo esclerosis múltiple desde hace 24 años. Estuve ciega, parapléjica y no pude hablar por 5 años. Wow, Lucrecia, gracias por compartir tu historia. Muy Cuando mal, estamos hablando de eso, el decepción. tema... Dale, por favor, Verónica. Muy mal, decepción diferente, enojo, aislada, incómodo, apartado, frustración, rechazo, vulnerable. Marlon Hawking dice, para nosotros los indígenas es muy difícil, me sentí extranjero en mi mismo país. Claro, los pueblos originarios o
nuestros pueblos indígenas han sido altamente discriminados. Y es absurdo, si ellos son los pueblos originarios. Y vamos a hablar un poco de eso hoy día. Qué bueno, gracias por compartirlo. Sí, bueno, También, Jorge Ramos al final pone, no me ha importado que me discriminen. perfecto, ahí quiero parar. En México Ahí hay quiero parar. discriminación económica, pone. Uy, en toda Latinoamérica. Jorge, ahí quiero aclarar algo. Cuando tú has sido discriminado una sola vez, por ejemplo, que yo voy a otro país y sé que eso va a cambiar, no hay ningún problema. Lo ignorás y ya estuvo y decís, bueno, ya voy a regresar a casa y no hay ningún problema. Pero cuando la discriminación es sistemática, cuando la discriminación es día a día, en tu propio país, en tu propia comunidad, no hay nada que podamos hacer y eso se vuelve complicado. La foto que vemos acá es Martin Luther King en su 1 Million Man March, en el famoso discurso I have a dream. I have a dream that one day men will be judged by the content of their character, not by the color of their skin. Y es bien difícil ponerse en los zapatos de los afrodescendientes o los afroamericanos en los Estados Unidos, pero te voy a poner un ejemplo. Verónica, ¿qué harías tú, por ejemplo, si vieran un anuncio de Disneyland en la televisión y tu hija te dice, mamá, yo quiero ir? Y vos le tuvieras que decir, hija de mi corazón, no podemos ir porque por el color de nuestra piel no podemos entrar. Estoy hablando que esto sucedía en los años 60. ¿Cómo te sentirías tú diciéndole eso a tu hija de 7 años? Pues parte el corazón, ¿verdad? Porque en el caso de la niña no entendería por qué. Porque se ve excluida de algo que anuncian como que fuera para todos. De hecho, en una carta que Martin Luther King escribió, si pueden búsquenla, se llama A Letter from a Birmingham Jail, y me excuso que estoy usando inglés, pero así fue como él lo escribió, una carta desde la cárcel de Birmingham. Él describe exactamente ese caso y dice que al padre se le rompe el corazón al ver cuando se le empiezan a formar las nubes de inferioridad encima de la cabecita de la niña. Entonces, cuando esto es sistemático y se te niega a poder vivir en diferentes lugares, se te niega el trabajo, se te niega el acceso, te discriminan en las tiendas porque entras y creen que tú no puedes comprar o porque te vas a robar algo solo por el color de tu piel, ahí ya es difícil poder ignorar. Y por eso es tan importante todo eso. Ahora, como yo les preguntaba, ¿cómo se sintieron? Pero, ¿qué efectos puede tener en una persona cuando esto es a largo plazo? Como lo estaba describiendo, no cuando estás viajando. Fácil, a la persona le va a generar ansiedad, tristeza, depresión, sensación de culpa, al grado que le vamos a generar un trauma, al grado de que estas personas van a empezar a cuestionarse ¿por qué yo? ¿Por qué nací así? ¿Qué estoy pagando? Dios mío, ¿qué es esto? Segundo, van a haber consecuencias emocionales y físicas, empezando por una baja autoestima, desórdenes alimenticios y para poder escapar la realidad, abusos de alcohol y drogas. Y desgraciadamente estos efectos pueden durar de por vida e incluso llevar al suicidio. Hace poco estaba leyendo un estudio en Latinoamérica que te explica que las personas pertenecientes a la población LGBTI experimentan niveles de suicidio más altos que el resto de la población. ¿Por qué? Por la ansiedad de te va a rechazar tu familia, vas a perder tu trabajo, te van a discriminar en la calle, vas a ser víctima de un crimen de odio y así sucesivamente. Yo siempre digo que esto es desconsolador cuando sucede en el mundo de los niños. Después de todo, los niños pueden ser crueles, and they don't know any better. Pero es más lamentable cuando esto ocurre en el mundo de los adultos. Yo de niño pensaba que los adultos eran personas buenas. Yo de niño pensaba que los adultos obraban bien. Mi decepción fue cuando llegué a los 21 años y ya era adulto, fui creciendo y me di cuenta que esto no era así. Es complicado. Pero ¿desde cuándo sucede esto? Verónica, no sé si tenemos alguna duda, comentario hasta ahorita. Tenemos una pregunta de Daniel Mesa, pero le estaba preguntando ahorita si tiene su micrófono para que la pueda hacer. Claro, me encantaría.
Bueno, voy a tratar de darle la palabra a Daniel para que usted pueda hacer su pregunta en vivo. Súper. Y no podemos, pues, vamos a ver si yo la hago. Un segundo. No, al parecer quizás no tiene su micrófono él. Bueno, la Bueno, si no, pregunta... cuando lo logre conectar, que te avise y con gusto paramos y le damos. Vale. Ahora, la pregunta del millón es, ¿desde cuándo sucede esto? El ser humano tiene 5.200 años de historia documentada. Cuando digo documentada es que la escritura empezó en el 3200 antes de Cristo. Y si yo les pregunto qué tienen en común estas 6 civilizaciones, ellos son los sumerios. Los sumerios son quienes inventaron el primer tipo de escritura, la cuneiforme, en Mesopotamia. Luego los egipcios. Luego tenemos la civilización china, que es actualmente la más milenaria que existe. La civilización griega, que salvo por ciertas polis que tenían la democracia, también tenían reyes, por supuesto Roma con sus emperadores, y no podíamos dejar afuera a nuestros pueblos originarios, en este caso la cultura maya, y ahí podemos ver Chichén Itzá. Si yo les pregunto qué tenían en común estas civilizaciones, ¿qué me dirían? ¿Alguien que se anime a escribirlo? ¿O Verónica, tú te animás? ¿Qué tenían en común? Ajá. A ver, estoy dando aquí la respuesta. Bueno, diría yo que todos tenían esclavos. Por ahí va el asunto. Sí. Exactamente. Jairo lo puso, las diferencias sociales. Y estas estaban organizadas en pirámides sociales, en donde en la punta de la pirámide, el punto 0,000000001 de la población, estaba el rey y la reina. Luego, el 1 al 2% de la población estaban las personas privilegiadas. Estos normalmente eran los sacerdotes de cualquier religión que se tuviera en ese estado o en esa polis o en esa cultura. También eran los nobles y así sucesivamente. Pero el 99% de la población éramos los no privilegiados. Y digo éramos porque si yo hubiera nacido ahí, estoy seguro que yo hubiera sido un no privilegiado. Así de sencillo. Ahora, me encanta esta lámina que ustedes pueden ver aquí. Esta lámina es una copia de un libro de la Edad Media. Y Verónica, te quiero preguntar que me la describas. Perdón que te esté preguntando a ti, pero sos la que tiene el micrófono conectado. Vaya. A ver. Empezá por arriba. Sí, arriba está el gobernante con, supongo que es su mujer. Su reina, el rey y la reina, muy bien. Y luego me imagino que serán los nobles. Ah, bueno, sí. y los gobernantes rodeados de ángeles y todo esto. Ah, súper importante. Están rodeados de ángeles porque quiere decir de que están, están ungidos por la bendición divina. Dios los ha puesto ahí. Ajá. Sí, exacto. Luego, no logro ver bien la segunda fase. Esa, exacto. Ajá. Ok, ellos son el pueblo. Son los no privilegiados. Los no privilegiados. Yo lo describo y me disculpo por cómo lo voy a describir. Son los que están fregados, pero contentos de que están adentro de la protección del rey, adentro de los muros de la ciudad. Pero no pueden hacer nada más que dar gracias de estar subyugados ante el rey y los privilegiados. Ahora, y esto es bien importante, ¿qué ves afuera de los muros del rey, de la ciudad? Pues se ve otro montón de gente. Me imagino que se ve como que están como sirviendo, ¿verdad? No a ver, estoy segura, no lo veo. Estamos hablando de esto. Ah, ok. ¿No se ve? Sí, bueno, son como de otro color, ¿verdad? Más oscuros. Me imagino que por ahí va. Ellos son demonios. Ah, ok. Son demonios. Y okay. Están afuera
de la ciudad, porque básicamente, recordemos, esto es en la Edad Media. Muy pocos saben leer y escribir. Lo que sí podíamos hacer era interpretar dibujos. Y más claro que esto, imposible. Si tú estás afuera de la protección del rey, afuera de la protección de la ciudad, te esperan los demonios. Y los demonios son color oscuro. ¿Por qué? Y esto es bien importante. A veces cuando lo pregunto me dicen, es que como vienen del infierno están chamuscaditos. No, no es que estén chamuscaditos. Es a propósito. El norte de África estaba poblado por, los moros, quienes habían conquistado buena parte de España, casi el 90% de España, y por el otro lado de Europa, los musulmanes en el Imperio Otomano también habían tratado de tomar Europa. Los infieles que no reconocían la religión europea en ese momento eran un poco más oscuros. Y recordemos algo, mis queridos Wildlife, Young Leaders of the Americas. América, ¿por quién fue colonizado? Por los europeos. ¿De dónde viene nuestra cultura? Es eurocéntrica. Y perdón por lo que voy a decir. En la cultura eurocéntrica, lo blanco se consideraba bueno y lo que no era blanco no era considerado. Partiendo de ahí, tuvimos 300 años de colonia en donde se daba esta estructura. Españoles nacidos en España, los conocidos como gachupines, venidos desde España, ellos podían ser los virreyes, gobernadores, presidentes y oidores de audiencias, obispos, curas de parroquias importantes. Todos los puestos importantes eran llenados por los españoles. Pero ahí viene la primera discriminación. Los hijos de los españoles nacidos en América eran conocidos como criollos. Y los criollos no teníamos derecho a estos grandes puestos que solo podían usar los gachupines o ibéricos. Ellos podían ser encomendados y hacendados con acceso a cargo en los cabildos, podían ingresar a comunidades religiosas y estar a cargo de las parroquias secundarias. Luego venían los mestizos, mulatos, zambos. Abajo los españoles habían puesto los indios. Y luego, abajo, los esclavos que habían importado desde África. Así fue como lo aprendimos en la escuela, ¿no? ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahorita, Verónica? Veo que hay un par. Ya está Daniel listo para hacer su pregunta. Daniel, dale. ¿Si puede hacer su pregunta? Sí, ¿me escuchan? Sí. Claro. Ah, perfecto, gracias. No, el asunto es que acá en Honduras estamos en la fase de la reactivación económica. Sí, señor. Sí, gracias. Y entonces, uno de los aspectos que el gobierno ha tomado en consideración es no permitir que los mayores de 60 años con enfermedades preexistentes se reintegren a sus puestos de trabajo. Entonces, a mi modo de ver, yo no soy asalariado, pero a mi modo de ver esa medida es excluyente, puesto que, por ejemplo, cuando una persona tiene controlados sus problemas de salud y además de eso es mayor de 60 años, bueno, es 60 años nada más. Pero me gustaría conocer su opinión sobre esa medida. Francamente, estoy a favor y en contra. Ok. No, me explico. Tiene una razón lógica. Estoy en contra desde el punto de vista que usted lo dice, de que las personas deberíamos de ser responsables y cuidarnos. Si alguien tiene una condición crónica preexistente, debería de saberlo y cuidarse. Por ejemplo, diabetes, hipertensión, problemas de corazón. Yo sé que son poblaciones mucho más susceptibles en el tema del coronavirus que nosotros estamos viviendo ahorita. Entonces, si una persona se está cuidando y está en tratamiento, debería de poder tomar la decisión. Desgraciadamente, los niveles educativos en nuestros pueblos a veces no son tan altos y a veces necesitamos ciertas restricciones. Es una línea muy delgada, porque le puedo poner un ejemplo. Mi hermano, él tiene diabetes, padece de diabetes, y él no se cuida a veces. Y entonces mi mamá lo tiene que estar regañando.
Entonces es como que el gobierno a veces tiene que tomar ese rol, pero ahí vienen otros problemas que tenemos que discutir más a fondo. El problema de la crisis económica que se nos viene encima es sumamente fuerte. Particularmente yo lo estoy viviendo porque soy emprendedor, al igual que usted. Y el tema de la diversidad, la inclusión y la equidad ha pasado al puesto 999.999 en las prioridades de las empresas. Entonces, tenemos que ver cómo nosotros logramos seguir con nuestros emprendimientos. Entonces, como le digo, es muy difícil contestarle un sí tajante o un no tajante, porque a veces en la vida existen tonalidades de gris, y me atrevería a decir que ahí existe esa tonalidad de gris. No sé si ahora le hace sentido lo que estoy queriendo decir. Sí, no, totalmente. Coincido con usted. Probablemente para hacer un panorama más abierto o dar opciones, así como se va a exigir, por ejemplo, pruebas de COVID, igual también si alguien que tiene condiciones preexistentes puede llevar las respectivas certificaciones médicas de que la persona está totalmente controlado en cualquiera que sea el problema de salud preexistente que tenga. Y aquí hay diferentes, cada tema de condición crónica es diferente, porque le pongo un ejemplo. Nosotros trabajamos mucho con ciertas condiciones médicas crónicas, entre ellas los portadores del VIH. Y si el VIH está controlado, la persona no tiene ninguna otra o ningún otro elemento que lo vuelva más vulnerable que cualquier otra persona, siempre y cuando esté en su tratamiento. Pero si no está en tratamiento, es no solamente sujeto de riesgo, sino que de altísimo riesgo. Entonces, tiene muchísimo que ver con cómo cada quien esté manejando su condición crónica. Pero bueno, si quieren, seguimos, porque ahí podemos platicar. Hay una pregunta más. Hay una pregunta más de Julio Vaca. Ahorita le doy muchas gracias. También. Gracias, Daniel. Julio, si se puede quitar el mute para hacer su pregunta, por favor. Está bien, sí. Mire que es bien interesante lo que usted dice cuando por ejemplo, habla de las clases sociales y todo, pero mi pregunta va basada en esto. ¿Usted cree que en este tiempo se cumplan los derechos de todos estos grupos vulnerables? Y la otra cosa es, en este tiempo que se habla de democracia, ¿cree usted que se cumplen en cabalidad en donde un Estado no respeta los derechos? Gracias. La primera pregunta no la entendí. Había Sí, complementación. Está bien, disculpe. Mire, ¿cree usted que los derechos de las personas vulnerables se respeten? No. No hay realmente no se respetan los derechos en un Estado. Y la otra, cuando se habla de clases sociales, está hablando de todos los grupos y donde un país necesita de democracia. ¿Usted cree que se respete la democracia, la de un pueblo? Gracias por la molestia. No puedo hablar sobre los diferentes países porque cada quien habla únicamente de su casa y no me siento facultado para hablar sobre cualquier país. Lo que sí puedo hablar es de Latinoamérica como todo. Y me atrevo a decir de que la discriminación ha sido sistémica. Nuestros pueblos indígenas han sido discriminados. Claro que sí. Las poblaciones menos socialmente o económicamente privilegiadas también han sido discriminadas. Afrodescendientes han sido discriminados. Personas portadoras de condiciones médicas crónicas, personas que no son o que no llenan los requisitos estéticos de la sociedad han sido discriminados, mujeres han sido discriminados, población LGBTI han sido discriminados, desde las empresas hasta los gobiernos.
Por ejemplo, desde el momento en que la Procuraduría de cualquier país se niega a investigar un delito de odio, está habiendo una discriminación. Sí, ya entiendo. Gracias, muy amable. Ya sabes, señor. Bueno, voy a adelantar un poquito para que entremos ya en el tema de qué podemos hacer adentro de las empresas. Gracias. Bueno, solo para terminar esto, en Latinoamérica no nos quedábamos solo con españoles, criollos y mestizos, sino que en Latinoamérica había una N cantidad de castas. Por ejemplo, el criollo era hijo del blanco europeo con la blanca europea, el mestizo blanco con india, castizo mestizo con española, mulato español con negra, morisco mulato con española, chino morisco con española, salta para atrás chino con india. Salta para atrás y no vamos ni a la mitad de la escala. Salta para atrás, estamos diciendo que la raza no está mejorando. Es más, en toda Latinoamérica, siempre que nosotros llevábamos un novio o una novia, dependiendo cuál fuera tu orientación, a la casa, y tu abuelita veía, por ejemplo, yo llevaba una novia y veía que mi novia era blanquita, o como decimos aquí, chelita y zarquita, ¿cuáles creen ustedes que era el típico comentario de mi abuela? Muy bien, hijo, vas a mejorar la raza. ¿Por qué? Porque se buscaba ir blanqueando. Pero nosotros como latinoamericanos tenemos dichos que son horribles. ¿Cómo le decimos a alguien cuando está siendo terco o creemos que está siendo tonto? No seas indio. O mira, Ramón parece bajado del volcán, haciendo alusión a eso. O mira, Ramón trabaja como negro para medio vivir como blanco. Todas esas microagresiones hablan de cómo nosotros inconscientemente vemos todos estos elementos, y a esto es donde quiero entrar. Desgraciadamente nosotros tenemos un sesgo inconsciente. El sesgo inconsciente es cualquier prejuicio que alguien tiene y que no está consciente de que los tiene. Por eso es inconsciente. Es automático y provocado cuando hacemos juicios sobre gente o cualquier situación. Algunos ejemplos es como cuando nosotros tenemos el sesgo de la primera impresión. A ver, Verónica, ¿cuál fue tu primera impresión cuando me conociste hace un par de semanas? Bueno, que era una persona como muy directa, que sabe lo que quiere lograr, que es bastante bajado a la realidad, porque desde el momento que me permitiste tratarte de tú, también se rompió una barrera. Eso Estás siendo muy generosa. Normalmente, el sesgo de primera impresión en mi caso es que soy enojado, o como decimos en El Salvador coloquialmente, soy encachimbado. Hasta que me conocen y se dan cuenta que no. Bueno, quizás no lo demostraste conmigo esa faceta. No, es por mi cara, que tengo una cara así. Entonces, todos siempre generamos una primera impresión. Segundo, otro tipo de sesgo, por ejemplo, es el sesgo de confirmación. Y esto puede pasar cuando meses después tú ves algo que confirma lo que vos pensabas que era tu primer sesgo. Por ejemplo, si yo ahorita me pegara en el dedo chiquito del pie derecho con la mesa, ¿cuál sería mi expresión? La típica expresión latinoamericana, ay, jue, lule. Y lo primero que ustedes dirían es, ya ven, Ramón es enojado, Ramón es encachimbado, miren la mala palabra que acaba de usar, es que él estaba fingiendo. Sesgo de confirmación. Tercero es el sesgo de afinidad. Cuando alguien nos cae bien o no nos cae bien, perdón, ese mi gato acaba de atravesar la pantalla, a él no le importa que yo esté en conferencia ahorita, por cualquier tipo de afinidad o no afinidad que nosotros tengamos. En Latinoamérica, el más común es alguien nos cae bien o nos cae mal, según el equipo de fútbol que sigue. Y el efecto halo es cuando juzgamos o emitimos cualquier elemento de juicio a una persona por un solo elemento. En Latinoamérica, por ejemplo, cuando vemos a alguien que se baja de una camioneta nueva del año, enorme, lo primero que pensamos es, en vez de pensar, ha estado trabajando, lo primero que pensamos es, esta persona debe de andar en malos pasos. Pero el que nos interesa ahora es el tema de basarnos en estereotipos. Y quiero que vean este video que le va a poder explicar mucho mejor que yo el elemento
de los estereotipos. A ver, Verónica, por favor, avísame si se escucha bien. A ver. ¿Cuál es el muñeco moreno? ¿Se escucha? ¿Y cuál es el muñeco blanco? Sí. Genial. ¿Cuál muñeco es bonito? ¿Cuál muñeco es feo? ¿Cuál muñeco es malo? ¿Cuál muñeco es malo? Este. ¿Y por qué? Porque, bueno, este es moreno y este es blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque a mí no me gusta el color café. ¿Cuál muñeco te gusta más? Este. ¿Cuál muñeco es bueno? ¿Y por qué? Porque no me doy miedo los perros porque tengo más confianza con un poco así como este. Y no tengo mucha confianza. ¿Cuál muñeco es malo? ¿Por qué? No sé. ¿Cuál muñeco es feo? No sé, es que me parece que está un poquito, ¿cómo te diría? Más moreno y no se ve tan bien. No tiene mucho aspecto. ¿Por qué el muñeco blanco es bueno? Porque sus ojos son azules y todo su cuerpo es blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque está negro, ¿Por qué ese muñeco es malo? porque está café, ¿Y por qué este café es malo? porque está ¿Cuál muñeco te gusta más? blanco. Porque sus ojos están bonitos y su raza también. ¿Cuál muñeco se parece más a ti? Un poquito a este. Es que soy un poquito güerita de mis piernitas y de mis aquí, de mi alas de la espalda y de mi carita y mis ojitos los tengo morenitos. ¿Cuál muñeco se parece más a ti? ¿Sabes? ¿En qué? Es triste porque este estudio lo vienen haciendo desde 1950, el estudio original lo hacen en Italia, se replicó en México y estos son los resultados. ¿A dónde aprenden los niños a pensar que lo blanco es bueno y que lo negro es malo? En la televisión, en la casa, en la calle, en la escuela, en la universidad, con papá, con mamá, y es complicado. El problema, y ahora quiero ya entrar en materia, ¿tiene esto consecuencias para las empresas? Sí, y para todas. Hace 2 años en Starbucks, en los Estados Unidos, entraron 3 personas afroamericanas. Se sentaron, no compraron nada porque estaban esperando a una 4ª persona para una reunión y el gerente general de esa tienda reaccionó con estereotipos. Pensó que los iban a asaltar y mandó a llamar a la policía, arrestan a estos 3 y se dan cuenta que la historia de ellos era verdad. No iban a asaltar, eran clientes. Starbucks tuvo que pedir disculpas públicas, fue un escándalo, pero enorme, al grado que tuvieron que cerrar todas las tiendas por mediodía para dar talleres de sensibilización. Esto afecta o premia a las empresas dependiendo cómo nosotros lo estemos usando. Ahora, recordemos, la diversidad tiene muchísimas caras. Puede ser el tema de género, puede ser una persona con discapacidad, pero no solamente la discapacidad física que nosotros conocemos, puede ser la sensorial, también puede ser la intelectual o la psicomental, hablaríamos de eso un poco más, pero como no las podemos ver, casi no, ni siquiera sabemos que existen,
condiciones médicas crónicas, en particular el VIH, que ya no es una sentencia de muerte, es una condición médica crónica y con el tratamiento adecuado ya no pasa nada, excepto que la persona tiene que vivir con un terrible estigma. La población LGBTI y otras minorías, raza, etnia, nacionalidad, edad y religión. Antes de entrar al tema de que si tiene alguna ventaja promover la inclusión y la equidad en las empresas, veo que hay preguntas, Verónica. En este momento vamos a dar paso entonces a Lucrecia Escobar. Lucrecia, si te puedes quitar el mute. Lucrecia, ¿estás por ahí? Bueno, vamos a dar paso entonces a Rachel Miñán. Ok. Rachel. Hola, ¿qué tal? Hola, un gusto. Hello. ¿Sí me Hola, escuchan, hola. verdad? Sí, te escuchamos, Rachel. Ok. Ante todo, saludos desde Panamá, desde la ciudad de Panamá. Saludos a todos los que se encuentran conectados. Tengo una pregunta relacionada con la educación. Bueno, yo soy educadora, también trabajo en la música, trabajo con niños, y es algo pues que es con lo que siempre se ha luchado aquí, no solamente aquí, sino en varias partes del mundo, varios países. Y es que cómo se deben modificar los planes de estudios para mejorar el aprendizaje, que es algo importante, ¿no? Yo pienso que con la cultura, pero me gustaría escuchar su opinión para impulsar entonces la integración de todos los alumnos, que era uno de los temas que usted estuvo Uy, ahí hablando. tenemos para un panel por horas, en donde definitivamente necesitamos hablar de educación inclusiva. Y la educación inclusiva no es solamente hablar de temas de raza y de etnias. La educación inclusiva es que las clases, las aulas se abran para las personas con discapacidad, por ejemplo, para las personas con discapacidad intelectual, que se pueda enseñar lengua de señas, que todos podamos aprender lengua de señas de cada país, que todos aprendamos valores universales, como que todas las personas tenemos los mismos deberes y los mismos derechos, independientemente del género, que todos entendamos de que cualquier elemento de diversidad es respetable. Hay que hacer muchísimos cambios ahí, y no solamente, claro, en la educación es donde se pone la primera semilla, pero esto se tiene que tomar de todas las aristas de la sociedad. Hay un antropólogo alemán, Bronfenbrenner, que habla de que esto va en diferentes círculos. Y él habla de que en el primer círculo está tu casa separado, está el trabajo, hay diferentes sistemas. Y uno va aprendiendo diferentes cosas en cada sistema. El problema es ya el segundo círculo, cuando los sistemas se van interactuando. Y por ejemplo, tú ves que en el colegio en Latinoamérica tenemos la costumbre de llamar a la persona un poco morena como negro, pero casi que de una manera despectiva, por ejemplo, y eso no debe ni puede ser así. O tratar a alguien porque es blanco de una manera diferente, o porque viene de una condición social diferente, y tiene que empezar esto desde el colegio, y darles las oportunidades a las personas por el simple hecho de ser personas y por las capacidades que tengan, no por los elementos de diversidad. Ahí habría que hacer una reforma educativa bárbara, y si alguien se anima a hacerla, yo me anoto. Gracias. Gracias, y Okay. podemos platicar de esto más después, porque tuve que darte un par de brochazos nada más. Ahora, ¿tiene alguna ventaja promover la inclusión? Perdón, Lucrecia sí ya está lista para hacer su pregunta. Okay. Vale, Lucrecia, puedes hablar. Gracias, perdón, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Y bueno, mucho gusto, Verónica. Bienvenido, Ramón. La verdad es que es muy interesante tu forma de pensar. Sí, Guatemala es un país multi y pluri de todo. Nosotros tenemos marcados 7 diferentes grupos étnicos. Aparte de eso, hay 25 idiomas, idiomas mayas. O sea, uno de ellos es garífuna, ¿verdad? Que está directamente en donde tú mencionabas, la región de Petén y del área de... El norte, en Livingston. ¿Perdón? Por la parte de Livingston, en el norte. Correcto, tú lo has dicho.
Y al ser multi y pluri, voy a hablar rapidito, nosotros tenemos el 62% de nuestra población, somos cerca de 15 millones de etnia indígena. Eso quiere decir que ellos podrían realmente, como dice nuestro gobierno, si uno de ellos subiera, si una de las personas de indígenas subiera, pues muchas cosas cambiarían. Sin embargo, aquí en Guatemala las cosas son un poquito más difíciles que eso, a pesar de que ahora el presidente que tenemos pues está luchando inclusive con el COVID-19, pues está haciendo protocolos. Sin embargo, no es suficiente con los protocolos. Tú mencionaste algo muy importante. Yo tengo una maestría de análisis social de la discapacidad y todo fue a raíz de que a mí me diagnosticaron, porque estuve del lado de adentro, tal y como tú dijiste, en una pirámide me tocó estar dentro. Claro. Y no Y en la tenía, parte de abajo. sí, no tenía ni conocía todas las leyes. Claro. Aquí en Guatemala, en el área rural, es donde se ve mucho más problema, sobre todo en cuestiones, no es mi detalle entrar en gobierno ni nada por el estilo, pero la parte de seguros sociales no abarcan a toda la población. Entonces, eso diferencia mucho de todo lo que ya te mencioné, el hecho de que no llegan a ser cubiertos ni educativamente, como dijo la compañera que habló antes, ni como lo vemos del área médica. Entonces, en algún momento eso podría generar, inclusive, ya tuvimos conflictos políticos y armados aquí en nuestro país. Claro. Salimos de eso, gracias a Dios, pero en cualquier momento esas diferencias podrían hacer pues un boom general. No sé qué piensas tú, porque yo creo que esto no es únicamente de Guatemala. Yo creo No. que esto es Latinoamérica, en Esto muchos es sentidos. latinoamericano y de hecho yo lo mencionaba en Latinoamérica. El último estudio que vi de la CEPAL, Guatemala había bajado del 62-63% de población indígena o pueblos originarios al 52%. Yo solo tengo una explicación para esto, y es que mucha gente trata de no identificarse o de mezclarse o de blanquearse en una sociedad en donde se les cierran muchísimas puertas por su ascendencia indígena. Es complicado porque en las partes más remotas o en las partes más rurales, como tú mencionas, la discriminación es sistémica. No hay acceso a educación, no se generan las competencias, no hay acceso a salud. Y cuando llegan a la ciudad, son discriminados porque son vistos de manera diferente. Y esto pasa en todos los países. Pasa, y lo voy a decir claro, pasa desde el Río Grande hasta la Tierra del Fuego. Y el problema es, y aquí vamos a entrar al tema de las empresas, el problema es que también se le niegan los trabajos porque pensamos que las personas no tienen las competencias adecuadas. Y entonces, esto me sirve para hacer la transición. ¿Tiene alguna ventaja promover la inclusión y la equidad como empresa? Claro que sí la tiene. Primero, les va a ayudar a ustedes a atraer y a retener al mejor talento humano. Miren, aquí no importa si son una empresa de 3,000 colaboradores o una empresa de 5. Todos queremos atraer al mejor talento humano y actualmente los mejores talentos se pueden dar el lujo de trabajar a donde ellos quieren y quieren trabajar a donde son apreciados. Perdón, ¿me pueden escuchar bien? Porque escucho que está lloviendo aquí. Verónica, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Segundo, fomenta la innovación en productos y servicios. Acá vi que alguien habló de la Barbie afroamericana y les voy a contar cómo inició la Barbie afroamericana. Cuando hace años Mattel se dio cuenta de que había un mercado, puso a un grupo, a un comité a trabajar la Barbie afroamericana, pero se la dio a un grupo de gringos cheles que obviamente no sabían nada, y no los estoy discriminando yo a ellos, sobre esta, ¿cómo es que se llama? Sobre este elemento.
Y el problema es que el primer prototipo de la Barbie afroamericana venía llena de todos los estereotipos que se puedan imaginar. La habían hecho con el pelo afro, la habían hecho con ciertas características físicas. Y yo hago la broma de que le apretaban un botón atrás y la Barbie le hacía Por supuesto, estos estereotipos choquearon tanto a la junta directiva que hicieron lo correcto. Se lo dieron a un equipo de afroamericanos y la muñeca eventualmente se volvió en un boom y en un éxito. No había niña afrodescendiente que no quisiera una Barbie afroamericana. Y esto pasa en todas las empresas. Yo les digo, por ejemplo, a las empresas de seguros, ¿cómo pueden ustedes promover un seguro para personas con discapacidad si no tienen a nadie con discapacidad trabajando dentro de la empresa y que sabe cuáles son las verdaderas necesidades de las personas con discapacidad? Y aquí no hay focus group que funcione. Tener a una persona definitivamente hace la diferencia. Tercero, te cuenta con mayor intención de compra. Las sociedades actualmente premiamos a las empresas que están comprometidas con la diversidad, la inclusión y la equidad. Por supuesto, todo esto les va a ayudar a generar mayores beneficios económicos, les va a ayudar a diferenciarse de la competencia y les va a ayudar o les va a contribuir a generar una sociedad más justa, que es todo lo que nosotros queremos lograr. Como muestras, les quiero dar un par de datos. Según el Pricewaterhouse Auto Succeed Report, para el 2025, el 75% de la población en edad laboral va a ser millennial. Y los millennials tienen un alto compromiso con la diversidad, la inclusión y la equidad. De este 75% de la población, el 80% toma en cuenta las políticas de diversidad e inclusión de una empresa. Dicho de otra manera, las nuevas generaciones adentro de edad laboral van a querer trabajar en un lugar donde se les respete, donde ellos no tengan que preocuparse de que los van a discriminar por cualquier elemento. Para muchos de ustedes que han viajado y que conocen diferentes puntos importantes alrededor del mundo, saben de que los centros urbanos más competitivos, prósperos y disruptivos en el mundo supieron apalancar esta diversidad. ¿Quieren ejemplos? Piensen en Nueva York, piensen en Londres, piensen en Singapur. Son lugares en donde la diversidad ha logrado convivir. Singapur, por ejemplo, tiene 3 grandes culturas conviviendo a la par. ¿Y qué es lo que hacen? Aprovechan los diferentes puntos de vista, aprovechan los diferentes contactos, aprovechan los diferentes contactos étnicos para lograr ser un mercado o para lograr llegar a un mercado de calidad mundial. Como muestra, seguimos con esto. La población LGBTI, que ha sido altamente discriminada en muchos países en Latinoamérica, ellos y sus aliados, dicho de otra manera, la mamá que los apoya, el papá que los quiere, el hermano que los apoya, la amiga que los quiere, tienen 5 trillones de dólares de ingreso disponible que están dispuestos a gastarlo en los negocios que apoyan a la comunidad o a la población LGBTI. 5 trillones de dólares son 5, porque esto es en inglés, ojo, es lo que en español sería billion. Son 12 ceros. 12 ceros después de un 5 es una cantidad obscena de plata que yo no me logro imaginar. Para que tengan una idea de cuánto es eso, es el equivalente al 25% de la economía de los Estados Unidos, o si lo midiéramos como economía, es la tercera economía más grande del mundo. Seguimos. Las empresas con una gestión de la cultura de la diversidad son entre 15 y 33% más rentables. ¿Por qué? Porque son más creativas, porque tienen más contactos, porque pueden abrir más mercados, porque más gente les quiere comprar. Y esto de parte de un reporte de McKinsey y un reporte de Deloitte. No me lo estoy inventando yo. Las empresas que tienen un mínimo de 30% de mujeres en puestos de liderazgo son entre el 6 y el 15% más rentables, exactamente por las mismas razones. Las empresas que tienen equipos de liderazgo diversos tienen ventas entre el 19% mayores debido a la innovación que logran generar. Y para terminar,
las políticas inclusivas hacia la población, empresas que tienen políticas inclusivas hacia la población LGBTI y que cotizan en la bolsa, han visto que sus acciones cotizan 6.5% más que su competencia. No lo dice este pelón, lo dicen los estudios y lo dicen los números. Ser inclusivo es rentable. Y como le digo yo a la gente, si no lo hacemos por compromiso, aunque sea, hagámoslo por interés. Ahora la pregunta del millón, ¿y por qué estamos acá? Y prometo ser lo más breve posible si es que lo logro. ¿Cómo podemos desarrollar estos ambientes laborales inclusivos? Y aquí viene algo bien importante. No importa si son una empresa enorme, una transnacional, o si son un emprendimiento de 5 personas. Se puede, siempre y cuando ustedes tengan la disponibilidad de hacerlo. No importa si es una organización de 5,000 personas o una de 5. El verdadero compromiso tiene que empezar desde la cabeza. Y una vez la cabeza está comprometida, vamos a lograr ir yendo hacia abajo y que esto permee dentro de la empresa. Yo les voy a dar 3 consejos y los podemos implementar. El primero es que creen un comité de diversidad. Esto no puede ser el trabajo de una sola persona, no puede ser un solo pelón como Ramón liderando esto. Si la empresa tiene 5 o 10 personas, pongamos a 2 o a 3. Si la empresa tiene muchas más, podemos crear un comité. ¿Y qué tiene que hacer este comité? Fácil. Primero, lo tenemos que empoderar con la responsabilidad de liderar el esfuerzo de inclusión. Cuando digo empoderarlo es, démosles recursos si es que los tenemos. Y si no tenemos recursos, por lo menos démosles la capacidad y la autoridad moral de poder crear cambios y que estos sean considerados como importantes y serios adentro de la empresa. Segundo, a la hora que escojan a las personas para ser parte, estas deben de representar la diversidad existente adentro de la empresa. Tienen que haber mujeres. Si tenemos, deberían de haber personas con discapacidad, diferentes razas y etnias, personas con diferentes orientaciones sexuales. Acá lo importante es que no pongan a 5 cheles como Ramón, que piensan iguales, porque todos vamos a dar las mismas ideas. La idea es, como estábamos hablando antes, que podamos ser más creativos, ver diferentes puntos de vista y entender los diferentes problemas que enfrenta cada una de las minorías. Tercero, sesionen de manera regular, no se reúnan una vez al año. Acá esto es sumamente importante. Con que se reúnan una vez cada un mes o cada 2 meses, vamos por buen camino. Al principio, obviamente, se van a tener que reunir más, pero a medida que vaya pasando el tiempo, van a poder ir cambiando. Perdón, van a poder ir haciéndolo un poquito más separado. Y esto es importante. Inicien con pasos pequeños. No importa si la organización es enorme o pequeña. No van a poder implantar un cambio de cultura de la noche a la mañana. Empiecen con pequeños cambios. Siembren las semillas. Estas semillas las tienen que cuidar. Esto es como un arbolito de café o un arbolito de limón. El primer año vamos a ver muy pocos frutos. Más que nada la van a tener que cuidar. Pero a medida que pase el tiempo van a ver floraciones más grandes y van a ir viendo más frutos. Acá el tiempo les va a ayudar a consolidar los esfuerzos y cuando menos se den cuenta, van a lograr haber creado un programa que sea estructurado, que se va a volver parte de la cultura y del clima organizacional de la empresa. El segundo elemento importante, ya cuando tenemos el comité, ya cuando tenemos a estas 3, 5 personas comprometidas que están trabajando, que están sesionando, ¿cuál debería ser el primer paso? Sencillo. Implementemos políticas que tengan incidencia. Ramón, pero mi empresa solamente tiene 5 personas. Se pueden tener políticas para empresas de 5 personas o para empresas de 5,000. No importan. Ustedes créanse que van a crecer porque lo van a lograr. Por algo están aquí, por algo son parte del Wildlife. Este comité debe desarrollar e implementar políticas que sean relevantes. Aquí hay algo bien importante. Para que las políticas empiecen a funcionar, enfóquense en lo más sencillo primero. Enfoquémonos en los quick wins, en los low hanging fruits. ¿Cuáles son estos? Ok, políticas de contratación, promoción y compensación.
para luego ir creando otras áreas. ¿Qué es lo que primero que pueden hacer? Una política que promueva a todo mundo, independientemente de los elementos de diversidad, a aplicar a su empresa. White Fox Consulting, por ejemplo, es una empresa comprometida con la diversidad, en donde motivamos a todas las personas, independientemente de cualquier elemento de diversidad, a aplicar. Todos serán considerados. Una frase tan sencilla como esa va a lograr que mujeres, personas de cualquier raza, de cualquier etnia, de cualquier orientación sexual, quieran trabajar acá y me manden su currículum y no se autodiscriminen. Ahora, ojo, para que una política funcione y sea efectiva, la política no solamente tiene que existir. Esta tiene que estar escrita para asegurarnos de que no sea ambigua o que cada persona la interprete como quiera. Y tercero, tiene que ser conocida por todo el mundo. De nada nos sirve una política en el mundo etéreo en donde solamente la persona de recursos humanos la conoce. Necesitamos que la política exista, sea escrita, bien escrita, y que todos la conozcamos. ¿Por qué? Porque si hay un cambio de gerente, si hay un cambio de líder, las políticas no van a cambiar, las políticas se van a mantener. Y como tercer punto importante acá, los talleres de sensibilización son importantes. Si ustedes se dan cuenta, nuestra primera parte fue un mini taller de sensibilización y nos tardamos quizá una media hora en eso. ¿Pero por qué? Porque es tan importante que ustedes se den cuenta y que tengan esos aha moments en donde ustedes digan, hey, yo no soy la única persona que ha sido discriminada. Hey, yo me sentí mal. Qué horrible se debe sentir una persona que ni siquiera puede encontrar trabajo o que no puede aspirar a un trabajo digno por X elemento de diversidad. Y además, el ser humano le teme solamente a lo que no conoce. Los países que han logrado hacer parte adentro de su cultura, y esto me lo preguntaron cuando me preguntaron el tema de educación, los países que han logrado hacer un cambio en su cultura, en donde la diversidad es apreciada, es porque desde los colegios se enseñan los valores de la diversidad y que todos los seres humanos somos iguales en dignidad y en derechos. Entonces, el tema de sensibilización es esencial para cimentar y consolidar un verdadero ámbito inclusivo. Como les decía, hay una correlación directa entre esta educación y la aceptación de la valoración de la diversidad. Tenemos que educar y sensibilizar sin sesgos. Ojo, es bien importante. Cuando estamos sensibilizando, tenemos que presentar datos duros. Todos aquí hablamos de negocios y a ustedes les interesaba la parte de, bueno, ¿qué tan rentable va a ser mi empresa si yo tomo en cuenta esto? ¿O se me va a afectar? Pero lo que no debemos hacer es dejar que nuestras pasiones tomen en cuenta eso. No podemos agarrar un lenguaje que sea confrontativo. Tiene que ser un lenguaje completamente armónico y que vaya de la mano con algo tan sencillo como, miren, el mensaje es tan sencillo como, mira, si no entendés ese elemento de diversidad, no importa, solamente te pedimos que lo respetes. Y acá, como les decía, la premisa básica que fue con la que empezamos en la primera filmina, todos somos iguales esencialmente porque somos diferentes. Entonces recordemos, hay tres cosas. Creen un comité, aunque sea de 2 personas. Empoderen al comité. Denle el poder de que pueda tomar decisiones y que este comité empiece a trabajar con ciertas políticas, particularmente de contratación. Ya luego adentro de no discriminación. Y con los talleres de sensibilización, cosas tan sencillas como, miren, no me vengan a decir, Ramón, pero nosotros no podemos pagar un taller o no sabemos a dónde. Hoy con el internet hay tantas herramientas, hay tantos talleres, hay tantos webinars. En último caso, agarren este que yo les he dado ahora, agarren la primera media hora y pásensela a sus colaboradores. Pero hay muchísimos elementos que podemos tomar. Y ya para ir terminando, no se preocupen, como les digo, el tamaño no importa. Yo he trabajado con empresas grandísimas en Centroamérica. Entre ellos está una empresa alemana, Mühlbauer. Ellos hacen todos los documentos de identidad en El Salvador. Y la idea de ellos es, miren, si todos los salvadoreños tienen que pasar por un Dubicentro, así le llamamos acá, tenemos que estar claros de que no podemos discriminar a nadie. Y por otro lado,
Estamos trabajando con varios call centers, que cada call center es casi que una mini ciudad. Tienen entre 3 y 5,000 colaboradores. Estamos con Sykes El Salvador, TELUS International El Salvador y TELUS International Guatemala. Pero no por eso me van a decir, Ramón, pero ellos son grandes, nosotros no lo podemos hacer. Hemos trabajado y sensibilizado organizaciones pequeñas como ADN Branding, que es una empresa es una empresa de comunicaciones y publicidad que solamente tiene 10 colaboradores y están haciendo cambios fantásticos. Hemos trabajado con la Fundación Red de Sobrevivientes, que ellos trabajan en todos los temas de personas con discapacidad. La Asociación de Líderes del Talento Humano en El Salvador nos ha permitido sensibilizar a sus agremiados, empresas de 5 personas hasta 500 personas. United Airlines agarró a todas las agencias de viaje, incluso los independientes, para enseñarles a ellos la importancia del respeto de la diversidad. Y una distribuidora eléctrica del sur, que afrontémoslo, es una industria sumamente machista, ha trabajado de la mano con sus proveedores electricistas, empresas de 3, 5, 10 colaboradores, para enseñarles temas de equidad de género. Sí se puede hacer. Lo que necesitamos es el compromiso. Ahora, recuerden algo. Esto es un proceso que lleva tiempo. Implementar estos pasos no les va a garantizar de que automáticamente su cultura organizacional se va a hacer inclusiva. Lo que sí es que ustedes van a poder garantizar que están sembrando las semillas correctas. Es posible que nos encontremos con resistencia al cambio. ¿Y saben qué? Va a pasar. Estamos en Latinoamérica. Más de alguien les va a decir, Ramón, yo no creo en eso, no creo en la equidad, no creo en la tolerancia. Francamente creo que está bien el tema de género, está bien el tema de no sé qué, está bien en personas con discapacidad, pero el tema de las personas LGBTI, ahí sí ya no. Miren, o todos en el suelo, todos en la cama. Y es bien sencillo. No es que vamos a discriminar contra unos sí y contra otros no. El respeto va hacia todos. Y vamos a tener que trabajar para fomentar el respeto. Cuando mínimo, si no hay respeto, por lo menos para fomentar la tolerancia. Aunque a mí la palabra tolerancia no me gusta. Porque tolerancia significa, te aguanto, pero no te respeto. Te aguanto, pero no te salgas del huacal. Entonces, la idea es fomentar el respeto. Y lo que sí van a garantizar era lo que yo les decía, que estemos sembrando las semillas apropiadas y correctas. Ya para terminar, no te preocupes, Verónica, el agua parte la piedra una gota a la vez. Y lo que yo les quiero preguntar a ustedes es, ok, ¿ustedes están dispuestos a hacer una gota que vaya cambiando esto y nos va a tomar tiempo? Nos va a tomar trabajo. Yo llevo 4 o 5 años trabajando en esto con mi socio y no ha sido fácil. O van a ser la piedra que nosotros necesitamos ir cambiando. Como último mensaje, be careful who you hate. It could be someone that you really love. Así que, bueno, Verónica, he visto que hay un montón de preguntas. Hay varias, sí. Ahorita ya tenemos en cola a Lislet Núñez. Ella nos va a decir la siguiente pregunta en vivo. A ver, contanos. Sí, buenas tardes. Saludos desde Caracas, Venezuela. Efectivamente, apoyo lo que estabas comentando, de que no importa que la empresa o el emprendimiento tenga pocas personas. Es importantísimo pensar en que vamos a crecer, pero también en que podemos atender a muchísimas personas. O sea, puedes tener un público muy variado y todo lo que tiene que ver con valores de empatía y de inclusión van a hacer que eso forme parte de tu marca, que eso te represente y que de alguna forma eso haga que te conozcan en el mercado. Entonces, pienso que como emprendedores, no solamente esto que nos estás informando o que estás compartiendo hoy nos va a impactar en cuanto a nuestra organización interna, sino también nos hace ver hacia afuera. Y una de las cosas más importantes que también pienso es el tema de saber escuchar.
a veces no sabemos las realidades de las personas con las que compartimos. Y creo que el poder escuchar a los que tienes más cerca también te va a ayudar y te va a ir preparando para escuchar a los que tienes afuera, a tu mercado. Totalmente de acuerdo y perdón, voy a llamarte Chamita. Tengo unos amigos venezolanos fantásticos, tengo varios, y a todos les llamo Chamo o Chama, o Chamito o Chamita, espero no te moleste. No hay problema. Gracias. Chama, tenés toda la razón, y aquí hay algo bien importante. No solamente se trata de atraer y retener el mejor talento, se trata de toda la gente a que le vas a impactar la vida, que son tus clientes. Y tus clientes son ampliamente diversos. Y aquí hay algo que les quiero decir. Hay una empresa que se me acercó, no puedo mencionar el nombre, y me dice, Ramón, nosotros para el tema del orgullo LGBTI hicimos una publicación y tuvimos el problema de que alguien nos contestó mal. Uno de nuestros clientes dijo que se iba a ir con la competencia. ¿Por qué hablo del tema LGBTI? Porque es el más polémico en nuestra sociedad, en donde casi que mucha gente se siente con la autoridad moral de poder discriminar. O sea, no discriminemos a las mujeres, no discriminemos a nadie más, pero el tema LGBTI sí discriminemos. Entonces, vengo yo y le digo a esta persona, mira, como les dije, todos en el suelo, todos en la cama, en este caso, y entendamos algo, por una persona que te dijo que se iba a ir, puedes tener 9 o 10 que no te están diciendo nada, pero que te están apoyando y que están dispuestos a gastar parte de esos 5 trillones. 5 trillones es una cantidad absurdamente inmoral. Yo todavía no logro cuantificar cuánto dinero es. Y yo estoy dispuesto a que se me vaya uno y que vengan estos 10. Pero ¿qué pasa? Esos 10 no son vocal. Entonces, pongámonos a pensar también algo que tú decís y que es bien importante. Todos los seres humanos estamos luchando batallas de las que no conocemos. Condiciones médicas crónicas, problemas en la familia, traumas, discriminación, lo que sea. Y si tú le cambias a una persona con una interacción en tu negocio y lo haces sentir como un ser humano que vale la pena, porque todos somos seres humanos que valen la pena, créeme, tu negocio va a prosperar. Así que gracias por tu pregunta, pleca comentario, Chamita. Ok, ahora vamos con... Perdón, Lilith. Ahora vamos entonces con Lucrecia Escobar, que tiene otro comentario. A ver. Creo que no. No puede quitarse el mute ella, voy a tratar yo. No. Ah, Lucrecia, tienes que ser tú la que se quite el mute. Trata en este momento y si mientras estás tratando voy a leer una de las preguntas a las que no puedo darles paso así en vivo por ser anónima. Okay. Dice, ya que vemos este video, me atrevo a preguntar su opinión sobre el tema de que muchos latinoamericanos piensan que todo lo gringo estadounidense es bueno y nuestros países solo están llenos de prejuicios. A mi punto de vista, eso es ser muy despectivo a lo nuestro. ¿Qué le puedes responder a este participante? Hay un nombre y hay una palabra que me viene a la mente cuando escucho esto, y es la malinching. Creo que todos conocemos la palabra malinchista, que viene de la Malinche, que fue una indígena que traicionó a su propio pueblo, ayudándole a los conquistadores, a Hernán Cortés, a conquistar México. Y la mayoría de latinoamericanos somos malinchistas. Pensamos que lo extranjero es mejor que lo local. Y yo se lo voy a decir, les voy a hablar claro. Yo he sufrido eso adentro de mi organización. Nosotros hemos creado un índice que certifica con mejores prácticas, que no tienen nada que envidiarle a nadie alrededor del mundo, ni en Europa hay un índice como el nuestro, pero que la gente cree que como es hecho en El Salvador, no es tan bueno como otros. Y me atrevo a decirlo, miren, somos muy buenos. ¿Y por qué lo menciono? Porque el latinoamericano es malinchista. Las galletas americanas son mejores que las galletas locales.
Los productos americanos son mejores que los productos nuestros. Los europeos, el café europeo. ¿Cuál café europeo si el café es latinoamericano, por Dios santo? Bueno, empieza en Etiopía, pero para mí el mejor café del mundo ahorita es latinoamericano y ahí sí, lo siento, voy a discriminar que me diga lo contrario. Pero ¿qué es lo que les quiero decir? En nuestra región tenemos talento de primer nivel. Tenemos empresarios, tenemos emprendedores, tenemos en el área que ustedes quieran, tenemos doctores, médicos, programadores, artistas de primer nivel que no tienen nada que envidiarle al resto del mundo. Pero ¿saben cuál es el problema? Que ni nosotros mismos nos lo creemos. Y nosotros somos los mismos, los primeros que discriminamos en contra de ellos. Empecemos a creer en nosotros mismos. Y esto no aplica solo para El Salvador o para México o para cualquier... Esto aplica en toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica buscan la historia de la Malinching o el término malinchista y en todos aplica, desgraciadamente. Así que tú tenés toda la razón. Ok, Lucrecia está lista entonces. Lucrecia, gracias, perdón, que sí tenía problemas. Y Ramón, solo te quiero así amablemente contar que el mejor café es el de Guatemala. En Latinoamérica. Bueno, totalmente. Pero sabes que es cierto. La vez pasada fui a Guatemala y me regalaron una bolsa de café Chapín. Lo traje a El Salvador y a quienes les di a probar quedaron fascinados y enamorados. Así que no te lo puedo discutir y ahí voy a dejar que te des duro con los ticos y con los colombianos. Así que, bueno. Totalmente de acuerdo, pero tienes razón, pues ocurre en Latinoamérica y cada uno hacemos nuestra parte. Yo creo que eso ocurre con las diferencias también. Yo creo que los cambios y la integración empieza por nosotros mismos. El problema es cuando existe algún tipo de diferencia, entre comillas, y lo hacemos parte de nosotros como una identidad. Entonces, todo lo que has dicho es correcto. Si soy indígena, pues entonces tengo que activar, tengo que aprender, tengo que hacer. Posiblemente las oportunidades y los paradigmas no nos dejan, porque vaya si el ser humano tiene. Pero es increíble, realmente ha sido una charla muy agradable, muy oportuna y aprender de ti es bastante agradable. Cuando vengas a Guatemala te voy a dar del mejor café. Gracias. De hecho, en Guatemala tenemos varios socios, estamos trabajando con TELUS y uno de nuestros socios allá es la organización Visibles, que están haciendo un gran trabajo con el tema de la diversidad. Y te soy franco, acabas de mencionar algo. Sí, las personas o los grupos que han sido discriminados tienen la responsabilidad de hacer algo por cambiarlo, pero es sumamente difícil cuando ha sido sistémico. Me explico. Cuando en una comunidad indígena en Guatemala la educación es de menor nivel y a duras penas llega a 9º grado, no le puedes pedir a estas personas que terminen el bachillerato, mucho menos que entren a la universidad o que no tengan becas para poder entrar a la universidad. Entonces, no solamente tenemos que motivarlos a ellos a generar un cambio, sino que todos como sociedad tenemos que generar este cambio. Y es sumamente importante porque si ustedes se dan cuenta, nosotros somos una empresa, un emprendimiento, una SA, que trabajamos con las SAs, trabajamos con empresas y con emprendedores, pero para hacer un cambio en este elemento hay muchas trincheras, hay ONGs, hay enfoques de gobierno, hay enfoques de supranacional, está la ONU tratando de hacer cambios, pero también estamos las empresas que necesitamos formar parte de este cambio. Así que gracias y concuerdo, el café de Guate es muy, muy bueno. Perdón, tienes toda la razón. Conozco ambas organizaciones, a Visibles, hemos platicado muchísimo también, porque sí, hay mucha gente, por lo menos en lo que a mí comparte, con discapacidad que también necesita apoyo, porque son del grupo LGBTI y hay muchas diferencias. Yo creo que en el momento en el que tú rompes esquemas en tu mente, no importa lo que tengas, eso es un pensamiento muy personal, perdón. De acuerdo. Pero creo que en el momento en el que tú rompes esquemas y te reconoces a ti mismo como un ser humano,
posiblemente en eso no tiene mucho que ver si tienes una educación o no, sino tiene que ver si eres eso, un ser humano. Exacto. Entonces, yo sé, es difícil, con discapacidad necesitas adecuaciones universales, cosas así, pero si no empiezas por reconocerte tú mismo, es muy difícil que alguien te note en el mundo, creo yo, eso pienso. Y fíjate, Pero mil gracias, y ya viste, 5 años de no poder hablar y de repente se me abrió. mira, y hay algo que le voy a agregar a lo que has puesto. Un ser humano es mucho más que un solo elemento. Ser humano es mucho más que, por ejemplo, tu orientación sexual. O sea, yo creo que a ninguno de ustedes le interesaba que yo me presentara como, miren, mucho gusto, Ramón Candel, heterosexual, o Ramón Candel, homosexual, o Ramón Candel, tal cosa. Porque no es solamente un elemento, soy un ser humano, punto, como, tal como tú decís. Y desde el momento en que yo me dejo de encasillar en un solo elemento y me abro y ustedes ven todos los elementos que yo represento, se dan cuenta que yo represento una persona que ha sido no únicamente discriminado por mi falta de cabellera, sino de que tengo muchísimos otros elementos que me pueden volver una persona relativamente agradable. Así que tú tienes toda la razón. Una persona tiene que dejar de ser un solo elemento y volverse todos los elementos del ser humano. Es difícil cuando la misma sociedad te ha encasillado ahí, pero tú tenés que romper eso y demostrarle a todos de que tú sos mucho más que un solo o dos elementos. Me encantó cómo lo pusiste. Dios te bendiga, gracias. Igualmente. Muchas gracias, Lucrecia. Tenemos una pregunta de Nel Mojica. Ella prefiere que yo la lea. Al promover una sociedad basada en valores, buscamos maximizar todo tipo de recursos y para eso buscamos asociarnos con personas que ayuden al avance. ¿Consideras que es discriminación si junto esfuerzos solo con las personas que realmente ponen interés y tienen fundamentos en los ideales familiares? ¿Qué te referís con ideales familiares? Bueno, le vamos a dar tiempo que haga la aclaración, Nel, por la cajita de chat. Ajá, dependiendo de la aclaración de lo que sean los ideales familiares, puede ir la respuesta por un lado o por otro, pero tal vez me voy a adelantar. Yo creo que el mundo es una diversidad y hay que respetar todos los puntos de vista, pero no hay que confundir libertad de expresión con pasar por encima de la creencia de cualquier otra persona. Me explico. Todos tenemos derecho a ser respetados, pero al mismo tiempo tenemos que respetar a los demás, independientemente cualquier creencia que sea. Ahora, hay creencias que son eso, son creencias y que merecen ser respetadas, y hay otras que, aunque you sugarcoat them, siguen siendo elementos de discriminación que tú simplemente llamas de alguna manera. Como un ejemplo, yo voy a respetar la forma de pensar de todo el mundo, pero jamás voy a respetar que alguien me diga que una mujer es menos que un hombre por el simple hecho de ser mujer. O sea, hay que llamar las cosas por su nombre. Esa persona es un misógino. Entonces, por mucho que me diga de que es su derecho pensar así, sí, es su derecho, pero eso no le quita de que la persona sea un misógino. Entonces, no sé si queremos aclarar un poco más ahí la pregunta. Bueno, le vamos a dar oportunidad mientras tanto a Jairo Ruiz. Él está, voy a darle paso ahorita. Vaya, Jairo, puede quitarse el mute para hacer su pregunta. Ok, muy buenas tardes. Un saludo. Gracias, Ramón, por lo que has compartido. La verdad que es muy interesante. Desde El Salvador. Solamente algo respecto a lo que se estaba hablando, porque de hecho tuve una conferencia parecida a esta en esta semana que pasó, y me interesaba bastante porque algunas organizaciones han hecho como unas campañas en vez de ayudar a generar inclusión dentro de las empresas o generar inclusión dentro de los negocios o de la sociedad misma. Sus campañas van orientadas más al aspecto de generar odio. Entonces, muchas organizaciones lastimosamente lo hacen por el hecho de generar dinero
y ganar un público meta, porque este grupo tiene diferentes afinidades y pueden ser inversionistas o pueden generar en nuestro negocio dinero. Entonces, mi pregunta va orientada respecto a eso. ¿Cómo podría ser un límite para que esto no vaya a generar una nueva cultura de odio con nuevos grupos? Porque si nos ponemos a pensar en la historia, no nace de la noche a la mañana que se hay una exclusión para los blancos, para los negros, para este tipo de personas, y que a futuro no nos vaya a afectar. O sea, ¿cómo poder hacer un límite dentro de, en la actualidad, hoy que queremos incluir, que queremos posicionar? De hecho, estoy a favor de poder incluir diversos tipos de personas y dentro de las empresas, dentro de las organizaciones. De hecho, estoy dirigiendo una organización juvenil, entonces estoy interesado en la inclusión, pero ¿cuál podría ser como un límite para no generar una nueva cultura de odio en base a otras minorías por la creciente demanda que viene por defender a diferentes grupos? Más o menos por ahí va mi pregunta. Ok, es una pregunta difícil y Jairo, aquí hay algo que tenemos que hablar. Cuando nosotros hablamos del tema de diversidad, inclusión y equidad, si te das cuenta, lo hacemos siempre con el mayor respeto posible. Y creo que lo último que debemos de hacer es confrontar de una manera de odio o atacar. Sumamente difícil, porque lo más fácil es atacar a alguien más. Y esa parte puede ser bien complicada. La buena noticia es que el mundo está cambiando. Latinoamérica está cambiando. Y te voy a poner un ejemplo. España, cuando muere el generalísimo Franco en el 75 o en el 76, no recuerdo exactamente el año, era un lugar sumamente conservador, pero cuando te digo sumamente conservador, era que ni siquiera se permitía el divorcio. La mujer no se podía divorciar bajo ningún concepto del hombre, no importaba si el hombre la malmatara. El divorcio creo que se dio hasta el 81 o el 82. Entonces, ¿por qué te menciono esto? En los años 80, España empieza un cambio en donde se dan cuenta de la importancia del respeto, se dan cuenta de la importancia de la diversidad, se dan cuenta de que todo mundo puede convivir respetando a los demás. Y tú ves ahora España, tú ves Madrid, tú ves Barcelona, y son lugares donde todos los elementos de la diversidad se respetan. Pero hubo que pasar 30 o 40 años para que eso se diera. Esos cambios se están dando en la actualidad en Latinoamérica. Poco a poco las sociedades, los clientes, como mencionaron, vamos a premiar más a las empresas que son diversamente responsables. Que no solamente, o sea, no tenés que poner una bandera arcoíris o una bandera morada o una bandera de cualquier color, para simplemente tratar a todo mundo con respeto. Eso es todo. Como empresa, lo que tenés que hacer es tratar a todas las personas con el mismo respeto y no ver de menos a nadie. Tampoco tenés que poner banderas de diferentes colores. Entonces, al final del día, sí, en algunos de nuestros países, y te puedo poner un ejemplo, espero que si tenemos un amigo tico no me lo tome a mal, pero la última campaña presidencial en Costa Rica, se volvió un tema a favor y en contra del tema LGBTI, cuando la población LGBTI ni siquiera tenía vela en ese entierro. Entonces se trató de crear una campaña de odio y sí se dieron ataques fóbicos y gente que no tenía nada que ver recibió ataques por eso. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo se maneja esto, porque tanto un lado como el otro puede manejarlo de una manera equivocada y podemos tener los efectos que no queremos que se den. Entonces, no sé si eso te aclara o te confunde más, Jaime. No, muy bien, muy bien. Eso es lo interesante porque de hecho en eso estoy planteado ahorita en la cuestión de estudio de poder, cómo generar esa inclusión, porque lastimosamente se generan culturas de odio, como tú lo decías, en vez de generar culturas de poder seguir incluyendo a las personas y aceptar y respetar, porque de hecho se trata de eso. Así que muchas gracias. Es un gusto y, perdón, Verónica, quiero compartir la pantalla un momentito más, se me había olvidado. Ok. Gracias, Jairo. Gracias a ustedes. Solo para mostrar algo. Uy, a ver, no me he desconectado. Share screen. ¿Puedo ahorita share
¿Estamos? Sí, se ve. Súper. Quiero compartirles eso. Algunas de sus preguntas son sumamente interesantes y no se pueden discutir en 1 o 2 minutos. Tienen que discutir en más tiempo. Pero por favor, tomen el screenshot a esto. Ahí está mi correo electrónico. Esa es nuestra página web. Revísenla. Nuestro Facebook es Índice de Inclusión y Equidad Empresarial. Y nuestro Instagram es Índice Inclusión. Por favor, dennos like. Su lástima no ayuda. Su like sí. Compártanos, denle like a todo. Verónica me había prometido que ahora, después de ahora, íbamos a tener 50,000 nuevos likes, así que hagan la no, este es un shameless self-promotion, así que espero que lo tomen para que ustedes me puedan contactar si así lo desean. Perdón, Verónica, tenemos más preguntas. Yo tengo tiempo. Bueno, hizo una aclaración, Nel. Para recordarte, la pregunta de ella era esta. Al promover una sociedad basada en valores, buscamos maximizar todo tipo de recursos y para esto buscamos asociarnos con personas que ayuden al avance. ¿Consideras que es discriminación si junto esfuerzos solo con las personas que realmente ponen interés y tienen fundamentos en los ideales familiares? Y con ideales familiares me refiero básicamente a 2 factores. La libre elección de reproductividad en el matrimonio y la exposición lo más adecuada posible de los hijos al aspecto femenino y al aspecto masculino de los padres. Gracias de nuevo. Ok, es una pregunta compleja y, a ver, definímelo otra vez, lo último, por favor. Con ideal familiar me refiero básicamente a 2 factores. La libre elección de reproductividad en el matrimonio y la exposición lo más adecuada posible de los hijos al aspecto femenino y al aspecto masculino de los padres. Gracias de nuevo. Sí. Como les digo, yo creo mucho en el respeto y por eso tenía que tener mucho cuidado con esta pregunta porque puede ser muy compleja. Y les voy a ser bien franco. Yo creo que se debe respetar todo. Si una persona quiere tener ciertos elementos o incorporar ciertos elementos de reproductividad o de tema de concepción adentro de su vida, me parece fantástico, pero solamente debe hacerlo en lo propio. Lo mismo con una persona que no desea hacerlo así. Cuando estamos hablando de ese tema, me refiero a cualquier tema conceptivo en los temas familiares. Si la pregunta, y voy a ser bien claro y bien directo, si la pregunta va directo con el tema del aborto, no tengo ninguna opinión que yo pueda dar acá por varias razones. Primero, yo trabajo en un tema empresarial y este tema no es empresarial, este es un tema social. Y mi opinión es muy propia. Yo respeto las de ambos lados, reconozco el derecho de ambos lados de debatir y lo único que pido es que ambos lados se respeten. Pero esto no es un tema, y aquí tenemos que tener algo bien claro y lo voy a hablar con nombre y apellido. Si yo tomo los 2 elementos con lo que tú acabas de referirte a lo familiar, yo te diría que eso se puede resumir en el tema de ideología de género. La ideología de género no existe. Y invito a cualquiera que lo busque. Y si me equivoco, eso era lo que queríamos decir, también estoy dispuesto a que lo platiquemos. La ideología de género es reconocida como una bolsa atrapamales en donde estamos tratando de mezclar diferentes elementos de orientación sexual con diferentes elementos reproductivos que no tienen nada que ver uno con el otro. Y el elemento reproductivo no tiene nada que ver adentro de una organización. Es más, incluso temas tan complejos como el religioso, adentro de una organización, mi postura o nuestra postura como índice es que las organizaciones, empresas, deberían de ser lugares laicos. Cuando hablamos de lugares laicos es de que todo mundo tiene derecho a tener su propia fe, pero que ninguna la hace mejor que otra. Entonces, en el caso reproductivo, cada persona tiene derecho a elegir su elemento o su disposición reproductiva, siempre y cuando no afecte a nadie más, pero tampoco tiene el derecho de imponérsela a nadie más. Ok, perfecto. Bueno,
caja de Pandora. Con eso terminamos las preguntas. Entonces, les agradezco a todos y a todas por habernos acompañado esta tarde y especialmente a Ramón por habernos compartido todo su conocimiento. Ramón, no sé si quieres dar algunas palabras finales. Yo definitivamente solamente les quiero agradecer porque nos hemos tardado un poco más de lo que esperábamos, pero es un tema sumamente complejo y créanme, no hemos visto ni la punta del iceberg de todos los elementos de diversidad que se pueden dar. Me tienen a la orden. Por favor, piensen en nosotros con la diversidad. Siempre que tengan alguna duda, me tienen a la orden. Y definitivamente, Verónica, esto te lo digo a ti, espero que esta sea la primera de varias charlas. Yo lo he disfrutado muchísimo y definitivamente me encantaría poder estar con ustedes más adelante. Bueno, buenísimo, le tomaremos la palabra entonces a Ramón. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a todos y que tengan una feliz tarde. Adiós. Súper.